Así que bueno, vamos a adentrarnos en este tiempo a estudiar un tema que es muy necesario que nosotros entendamos. Quizá hoy van a escuchar conceptos que por ahí no habían escuchado, o quizás sí, pero es bueno y es necesario que lo entendamos, porque es parte de los unos a los otros, ¿sí? Y por ahí conocen todo de los unos a los otros, pero vamos a ir viendo qué es lo que la Escritura nos muestra también acerca de ese. Hay un punto de los unos a los otros que yo a veces les digo, lo llamo el unos a los otros olvidado. Así que ahí se van a ir dando cuenta por qué. Así que bueno, vamos a orar primeramente y vamos a dejar todas las manos del Señor. Padre, qué gozo, Señor, poder estar acá. Qué gozo, Señor, reunirnos como cuerpo, Señor, y poder estudiar tu palabra, alabar tu nombre a través de estas canciones, cantar verdades, Señor, verdades que nos enseñan y verdades que te aclamamos a ti, Señor, que te lo decimos a ti. Padre, y te pido que hoy seas tú hablando, Señor, que olvidemos todo lo que sabemos, Señor, en cuanto a este tema, y que tú seas el que modifique toda idea en nuestra mente, toda teología, Señor, en nuestros corazones, que tu palabra sea la que moldee, Señor, y que no solamente se quede ahí en nuestra cabeza, Señor, sino que podamos practicarlo, ser hacedor de esto, Señor, y no tan solamente oidores. Padre, te pido que me ayudes a ser claro, Señor, a exponer fielmente tu palabra, Señor, y que seas tú hablando y no yo, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me gustaría tocar hoy es acerca de la confesión, ¿sí? De la confesión bíblica. El domingo pasado estuvimos viendo acerca del arrepentimiento bíblico y había empezado a decir, ¿por qué digo arrepentimiento bíblico? Porque hay un arrepentimiento que no es bíblico. ¿Recuerdan? Hemos visto el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento según el hombre. El arrepentimiento según Dios era un arrepentimiento que era porque habíamos pecado contra Dios y nos dolía porque el pecado fue redireccionado a Dios. Y el pecado según el hombre era el supuesto arrepentimiento por perder cosas, ¿sí? No nos dolía ni nos duele pecar contra Dios, sino que nos duele perder cosas, que vengan las consecuencias y perder cosas. Y ahí vemos que lloramos y suceden cosas, ¿no? Perdí mi familia, perdí el ministerio, perdí esto, pero jamás te has puesto a pensar en que el dolor que tenés que sentir es por haber pecado contra Dios y no por lo que se te ha perdido. Y un dolor era que producía esta salvación. Y el otro dolor era que producía muerte. Te iba a llevar o te va a llevar a la destrucción si no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, si no hay un arrepentimiento bíblico que es direccionado a Dios. Y había mencionado que hoy íbamos a tocar este tema que va muy relacionado al arrepentimiento y que después de un arrepentimiento verdadero, genuino, viene el siguiente paso, que es la confesión. La confesión. Y el título de este mensaje es la confesión bíblica, ¿sí? La confesión bíblica. Pero, ¿qué es la confesión? Voy a leerles algunos puntos en cómo el mundo ve la confesión, en conceptos seculares de cómo se ve la confesión, ¿sí? O cómo el mundo piensa que es la confesión. Y dice la primera, la confesión es la comunicación que tiene como fin una reducción de los sentimientos negativos, a medida que aumenta la empatía y una tendencia a desistir
de su derecho de castigar al culpable. Esto es en un término general. Yo confieso para evitar un castigo. Voy a confesar para evitar ser responsable de lo que hice y alivianar mi conciencia. Esto no es la confesión bíblica. Esto no es la confesión bíblica. Vamos a ver un aspecto ahora de la confesión según la psicología. La confesión implica un desarrollo interior de la persona, pues se enfrenta a sus miedos, su ira, su tristeza, su amor propio, su ego herido y sus apegos. Habla de algo más interior, ¿sí? Que va a tener una especie de desarrollo en su interior, en su espíritu, si esta persona confiesa. Esto no es el arrepentimiento según la Biblia. Otra que también está relacionada a la psicología y dice, la confesión puede ser un proceso catártico y liberador, ya que permite que la persona exprese y libre enigmas, culpas o cargas emocionales que han estado llevando consigo. Al hacerlo, se busca obtener un alivio emocional y espiritual, así como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. Esto también es un concepto de confesión según la psicología. Vos vas a confesar para liberarte. Vas a liberarte de todo si confesás. Vos no tenés la culpa lo tienen los demás. Confesá todo eso y vas a ser libre emocionalmente. Esto no es confesión según la Biblia. Ahora, la confesión bíblica son dos aspectos. En la predicación anterior habíamos visto dos clases de arrepentimiento. Ahora vamos a ver dos arrepentimientos también que nos muestra la Biblia. Y en primer lugar, la confesión delante de Dios. La confesión delante de Dios. Y vamos ahí a 1 de Juan 1:9. Vamos a entender cómo es la confesión bíblica. ¿Y qué es la confesión bíblica? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá empieza este versículo, es muy conocido para nosotros, 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados. Esta palabra confesar, en el texto original es homonólagomen. Por un lado tiene este sentido de admitir un hecho, ¿sí? De admitir un hecho del cual somos nosotros acusados. Cuando pensamos en el significado, nos transmite la idea de decir la misma cosa, ¿sí? Una misma cosa, o estar de acuerdo con algo, ya sea de una afirmación o de una acusación. También el uso de la palabra nos transmite la idea de admitir. Y este pequeño verbo está en algo continuo, ¿sí? Estar confesando continuamente. ¿Y a quién vamos a estar admitiendo continuamente de los hechos a los cuales nosotros estamos siendo acusados? A Dios. A Dios. Ahora, este versículo usualmente lo usamos cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Cuando vamos y predicamos a personas que no conocen al Señor, lo cual no está mal, tenemos que hacerlo. Pero en el contexto, este pasaje se está refiriendo y está dirigido a creyentes, a personas que ya conocen al Señor. Y está diciendo, si confesamos continuamente nuestros pecados. Y la palabra pecado, nosotros ya la conocemos, ¿no? Es eso, aquella cosa que no agrada al Señor, que va en contra de la voluntad de Dios. Aquello que nosotros quebramos.
el pecado, debemos estar constantemente confesándolo al Señor. Ahora, la confesión del pecado a Dios no es una confesión mecánica. Ahí antes de dormir, Señor, perdóname por todos los pecados que hice, amén. Y te vas a dormir. Cuando ni siquiera sabes qué pecado has cometido. Esta confesión delante de Dios tiene que ser: yo conozco lo que he hecho y soy culpable de eso, Dios. Y tenés que sentir un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, del cual hemos hablado el domingo anterior. Y una vez que tenés este arrepentimiento, es: Señor, yo he pecado, he cometido esto, perdóname, te confieso, lo admito, he hecho esto, soy culpable. Y vemos en el Antiguo Testamento varias formas de confesión de pecados. Por ejemplo, la oración de Ezequías, ahí en Primera de Reyes 8, 33 al 35, y dice así: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y si te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando lo afligieres. ¿Ves acá esta oración de si hay un reconocimiento del pecado y si hay una confesión ante el Señor va a perdonar. Él te va a perdonar si hay un arrepentimiento y si hay una confesión delante de Él. Confesar delante de Él a Dios. Otra confesión, una confesión del salmista ahí en Salmos 32:5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá no hay, no, pero fue culpa del otro. No, pero quizá no tuve tanta culpa. No, dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Si hay un arrepentimiento genuino, ¿se acuerdan? No vas a buscar excusas, vas a declararte culpable delante de Dios y ahora vas a confesar genuinamente tu iniquidad, tu pecado, con nombre y apellido. Esto he hecho, Dios. Esto he cometido. Lo admito, soy culpable. La confesión de David, tan conocida, Salmo 51, 2 al 5. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No hay ni una clase de rebajar su culpabilidad acá. Él dice: límpiame, Señor. Yo soy pecador. Mi pecado siempre está delante de mí. Está ahí siempre. Y yo reconozco mi culpabilidad. Reconozco mi pecado. Y te lo confieso a ti. Vemos que no hay una idea de decir: bueno, si el Señor ya sabe que yo he pecado, ya está. No hace falta que le confiese. No. Vemos en toda la Escritura esta parte activa del hombre declarando su culpabilidad a Dios y diciendo: yo he pecado, te lo confieso, te lo admito, Señor. Y ahora podemos ver en David este reconocimiento que ha sido delante de Dios y clamando a Dios por la vindicación de su corazón.
Y como le había dicho, la confesión no es un acercamiento mecánico a Dios. Es decir, Señor, perdóname, ya estoy limpio, me voy. Es reconocer qué has hecho. Es reconocer tu culpabilidad. Y como le dije, con nombre y apellido. No, fue una mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas. Ayer estábamos en el taller de evangelismo y veíamos esto, cómo Dios jamás pesa el pecado. Jamás Dios va a decir, mentiste, bueno, no pesa tanto como el enojo. No. No, miraste a una mujer, no pesa tanto como estar físicamente con una mujer. No. El Señor lo pone de igual manera a todos los pecados. Y es confesar, Señor, yo he caído. He mirado. He caído con mi mirada. Y la palabra dice que nosotros hemos caído ¿en qué? No solo en lujuria, sino en fornicación, en adulterio. El Señor lo llama así. Y estarás diciendo, Pablo, qué radical que sos. No, es la Escritura, es la mente de Dios, es el carácter de Dios, es su santidad, es la santidad de Dios. Y podemos ver algunas características claras de esta confesión. Una admisión real de lo que he hecho contra Dios. Yo hice esto, con nombre y apellido. Entendiendo, un entendimiento claro de cómo Dios llama a mi pecado, no excusarlo ni minimizarlo. Dios lo ve así y así lo debo ver yo también. Dios lo aborrece así, por lo tanto yo también tengo que aborrecer este pecado de la misma forma que Dios lo aborrece. Entendiendo la gravedad de este pecado delante de Dios santo. Delante de Dios santo es grave. Entendiendo de cómo Dios castiga este pecado. Podemos estudiar en la palabra de Dios las consecuencias que traen cada pecado con el cual nosotros luchamos o no luchamos. Y vas a ver las consecuencias que traen y cómo Dios castiga ese pecado. Reconociendo el daño que el pecado ha producido. El pecado puede producir mucho daño en vos, en tu familia, a todos los que te rodean, a la iglesia. El pecado salpica y daña a muchos. ¿Lo vemos así o no lo estamos viendo de esa forma? El pecado salpica, el pecado daña a muchas personas. Ahora, volviendo al pasaje de Juan, Juan entiende que el mensaje del Evangelio que ha sido anunciado impacta la vida de aquel que lo ha creído, llevándole a vivir una comunión con Dios, una comunión verdadera, no por medio de una falsa piedad que dice, yo no tengo pecado, sino por medio de un reconocimiento genuino de su falta, diciendo, Señor, yo tengo pecado. Ahí dice, confiesen sus pecados. Y más atrás decía, si decimos que no tenemos pecado, entonces estamos mintiendo. Nos engañamos a nosotros mismos. Es preocupante cuando alguien te dice que jamás lucha con nada. ¿Qué tal te va con esta área, la pereza? No, yo no soy perezoso. ¿Qué tal te va con la diligencia? Yo soy súper diligente. ¿Qué tal ahí con la mentira? No, yo jamás miento. ¿Tenés alguna lucha? Yo soy perfecto. No te va a decir así, pero es preocupante cuando alguien jamás dice que lucha con absolutamente nada. Eso es una falsa piedad. Porque David dice, mi pecado está delante de mí todo el tiempo. El pecado nos asedia. El pecado aún mora en nosotros. Y veíamos el domingo pasado cómo tenemos que despojarnos, luchar contra el pecado que aún está ahí. Pero una persona que jamás lucha con nada, esa es una falsa piedad y es sumamente preocupante.
porque se está engañando a sí mismo, dice Juan. Entonces, ¿qué más dice Juan? Si nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo y nos va a perdonar si nosotros reconocemos y confesamos genuinamente el pecado tras habernos arrepentido verdaderamente. Aquel Dios externo, justo y fiel, que jamás va en contra de su carácter, Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda tu maldad. Tenemos que creerlo, tenemos que tener fe. Ahí entra la fe. Es decir, yo me he arrepentido por haber pecado contra Dios, le he confesado a Dios. Y si has visto esto en tu corazón, el Señor te ha perdonado. Él te ha perdonado. Él es fiel y justo. Él no va a hacer nada que sea injusto. Y Él es fiel para perdonarte porque así te ha dicho que lo va a hacer. Entonces cree en el perdón de Dios. Abrazá el perdón de Dios. Pero confesá. Confesá a Dios todos los días, porque sé que todos los días caemos en tentación. Pero como te digo, no lo hagas de una manera mecánica, porque no se trata de cumplir un check y ya está. Tenemos que dolernos por el pecado que hay en nosotros. Y si decís que aún no hay pecado en vos, entonces examinate. Examina tu corazón, porque te estás autoengañando y vas a terminar perdido. En primer lugar, hemos visto la confesión delante de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la confesión los unos a los otros. La confesión los unos a los otros. Cuando yo mencionaba al principio que conocemos los unos a los otros, servimos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros, pero el confesarse los unos a los otros lo guardamos en el bolsillo y no lo queremos tocar. Ahora quizá vos no sabías que había un confesar los unos a los otros, pero ahora que lo sabés y lo vas a saber, de igual forma vamos a sentir la tentación de guardarlo dentro del bolsillo. Porque es una lucha contra nuestro orgullo y contra un concepto tan elevado que nosotros tenemos de nosotros mismos que no vamos a querer mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero ahora vamos a adentrarnos bien a esto. La vida de confesión o rendición de cuentas dentro de la iglesia local muchas veces se ha visto cuestionada, por un lado por el deseo de batallar contra la forma de la falsa religión que promueve la confesión y pensamos que el hombre no tiene necesidad de confesar sus faltas a otra persona. La falsa religión ha distorsionado esta verdad bíblica. Y cuando digo falsa religión, ya saben a qué me refiero. La falsa religión de la confesión para la absolución de tus pecados. Al principio le leía estos falsos conceptos de la confesión, y en uno era la confesión religiosa, que era para confesarte, para que te den una penitencia y esa penitencia te absuelva de tus pecados. Ahora, los unos a los otros de la confesión lo guardamos en el bolsillo o no queremos tocarla porque decimos, esto pertenece a la falsa religión. Esto no es bíblico. No, esto no debemos tocarlo nosotros. Nosotros somos cristianos. Y está bien que tengas ese temor de no querer relacionarte o mezclarte con la falsa religión. Pero la falsa religión ha malinterpretado y retorcido este concepto que es bíblico. Pero ahora vamos a desglosarlo
y vamos a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos con los unos a los otros de la confesión. ¿Y qué nos muestra dónde está esto que estoy diciendo ahora? Vamos a Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra confesaos es exactamente la misma palabra que aparece en primera de Juan 1:9. La misma palabra que se refiere para confesar nuestros pecados a Dios aparece acá en Santiago. Pero hay una pequeña variación en esta palabra. Es un tanto diferente. En esta palabra, y tengo que explicarlo esto para que podamos entenderlo, en esta palabra aparece dos palabritas a la primera parte en el texto original, que es ek. Y esta palabra ek quiere decir sacarlo fuera o exponer fuera. Entonces, cuando habla de confesar, está queriendo decir confesar exponiendo afuera. Exponé lo que estás queriendo decir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que exponer y confesar fuera de? Dice, vuestras ofensas. Y muchas veces se ha interpretado este pasaje de vuestras ofensas como cuando nosotros ofendemos a un hermano y decís, bueno, Gastón, perdóname, te ofendí en esto y te confieso mi ofensa. Pero esta palabra no está dando esta idea. La palabra ofensas en el texto original quiere decir pecados. La misma palabra que aparece en Primera de Juan 1:9 cuando se refiere de confesar los pecados a Dios. Literalmente, queridos hermanos, el pasaje de Santiago está diciendo, confiesen sus pecados los unos a los otros. Por ahí en tu corazón está diciendo, ¿qué está diciendo este? Yo no estoy diciendo nada que lo que no esté en las Escrituras. Ahí Jorge al principio mencionaba, la palabra de Dios es la que tiene que moldear nuestros corazones. Y lo que estamos escuchando hoy, queridos hermanos, tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Esto es parte de los unos a los otros también. El confesar nuestros pecados los unos a los otros. Ahora, si vemos el hilo, si vemos el contexto ahí de Santiago, él está hablando a personas, a creyentes que están pasando por problemas espirituales por causa del pecado. Y Santiago le va a decir, confiesen a los ancianos sus pecados, confiesen a sus hermanos sus pecados, y así van a ser sanados. Esa enfermedad que muestra Santiago es la enfermedad del pecado. Pero no es una enfermedad física, sino que es una enfermedad de personas que se guardan cosas en su mente y empiezan a creer cosas diferentes a lo que la Biblia dice. Y si nosotros empezamos a pensar cosas diferentes a lo que la Biblia dice, vamos a ir en un decline espiritual muy grande, porque vamos a empezar a creer cosas erróneas. Vamos a empezar a creer filosofías propias, ideas propias que no son de la mente de Dios. Por lo tanto, acá te está mostrando que la confesión de tus pecados a tus hermanos es sumamente necesario.
Y esta palabra es una orden. Es una orden. Tienen que hacerlo. Y es también un tiempo presente, continuo. Estén confesando constantemente a sus hermanos. Un escritor dice, la confesión ante el hermano es una humillación. Humilla y abate a nuestro orgullo. Presentarse ante el hermano como un pecador produce vergüenza, casi insoportable. Este acto de humillación ante un tercero es tan difícil que siempre desearíamos poder evitarlo. El pecado quiere estar a solas en el hombre. Cuando más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder del pecado que ejerce sobre él. El pecado se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas, donde la nueva vida no va a estar produciendo ese fruto deseado. El pecado oculto te separaba de la vida de comunidad. Confesándolo te ayuda a encontrar la verdadera comunión fraternal que hay en Jesucristo. Ahora déjenme explicar algo. La confesión a los unos a los otros no es la confesión que nosotros tenemos el concepto a una falsa religión. No es que yo voy a confesar mi pecado a mi hermano y voy a ser perdonado por Dios. No es el concepto que está queriendo dar Santiago acá. La confesión a mi hermano es con el propósito de poder luchar juntos contra este pecado que está en mí. Es como decirle, mira, tengo una herida, ayúdame a curarla. Esta confesión es sumamente necesaria para poder luchar juntos los unos a los otros. Ahora, la confesión era una clara evidencia del arrepentimiento en los tiempos de Juan el Bautista, por ejemplo. No lo busquen, lo voy leyendo rápido, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mateo 6, 3 al 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1, 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y esta palabra confesando es la misma palabra de confesar exponiendo públicamente sus pecados, sus jamartías, los pecados que están en el corazón. Jay Adams define la confesión como el acto de reconocer la propia culpa al decirle a otro que uno ha cometido la injusticia de la que se le acusa. Ahora, ¿por qué debemos practicar la confesión de los unos a los otros? Para que seáis sanados, dice el verso. Dios ha elegido esta herramienta en la vida de la iglesia como el medio para que no dejemos el pecado oculto en nuestro corazón y que batallemos en un individualismo que es natural para la vieja naturaleza que tenemos. Dios quiere que nuestra vida de santificación sea en dependencia de Dios por medio de la dependencia de mis hermanos. Sus oraciones son necesarias para mis batallas y ellos necesitan saber cuáles son mis batallas para poder orar. ¿Cómo? Hay personas acá en este salón que saben con lo que yo lucho, con lo que yo batallo. Saben las tentaciones que tengo. Y semana a semana oran por mí y me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto? ¿En qué te puedo ayudar? Ese es el propósito de la confesión, para que podamos luchar juntos en esta carrera.
Recuerdan una vez había mencionado que somos como un ejército que tiene que luchar junto, querida familia. La vida cristiana no es una vida de individualismo. Si vos sos creyente hoy, jamás vas a ser una persona individual. El Señor te ha puesto en un cuerpo y no podés tener, o a veces caemos en la autopreservación. De no, yo vivo mi vida cristiana y los unos a los otros a mi manera. A veces estoy, a veces no estoy. La vida individual no existe en la fe cristiana. Como hijo de Dios, no sos una persona individual. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. Si uno está mal, todos estamos mal. Sos un cuerpo. Estamos en un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos nosotros. Ahora, también cuando confesamos el pecado a nuestros hermanos, estamos dando este paso de exponernos, reconociendo que no lo queremos tener más y mostrando la disposición de abandonarlo. También reconozco mi necesidad de ser restaurado. No puedo permanecer en mi pecado. No puedo permanecer delante de Dios pecando deliberadamente. Necesito a mi hermano para ser exhortado, sostenido, alentado. Necesito ser acompañado en el proceso de vindicación. Necesito a mi hermano. Ustedes se necesitan los unos a los otros. ¿Cómo voy a saber con qué estás luchando si jamás me lo contás? ¿Cómo voy a saber con qué estás luchando si aun cuando yo te pregunto qué pasa, vos me decís, está todo bien? Pero volvés a tu casa y estás completamente mal. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo un ejército va a saber qué pasa con los cuerpos de ahí del ejército? Si alguien está lastimado, si alguien está herido, si nadie expone su herida. Es sumamente necesario. Ahora, ¿cómo practicamos esta rendición de cuentas? ¿A quién debo confesar? Ahí el pasaje dice al justo, al justo. Esto no tiene que ver con el rango de la persona, con sus estudios, con si estudió en un seminario, con si tiene una maestría en teología. Esto no quiere decir a esa persona. Quiere decir una persona que teme a Dios y se ve una vida de piedad. Y no una vida de piedad falsa, sino que también te dice, yo también lucho con esto. Pero una persona que está luchando contra su pecado, ese es el justo a que se refiere Santiago. A él debemos confesar, o a ella debemos confesar. Aquellas personas que son justas, que viven una vida de santidad genuina, que se ve, que se experimenta. No una persona que te dice, no, yo jamás lucho con nada. Esa persona no es justa porque no entiende su corazón. Ahora, ¿cómo debo confesar? Estas son cosas prácticas. ¿Cómo debo confesar? No es que vos te pares, bueno, yo he cometido esto y delante de toda la iglesia. No se trata de eso. No hay que hacer eso. Ahora vamos a ver cómo debemos practicar esta confesión de los unos a los otros. En primer lugar, confiesa lo antes posible. Lo antes posible. El pecado va ganando terreno rápidamente. No debo darle lugar, aún en el momento mismo de la tentación y la lucha. La confesión va a servir como una protección para el corazón engañoso que te seduce. Hace poco vino un hombre y lo conocimos y él decía, yo tengo un grupo de WhatsApp y en ese grupo apenas yo tengo una tentación y mando un mensajito. Estén orando por mí porque estoy siendo tentado.
y los amigos le preguntan, ¿qué estás haciendo para tomar medidas radicales para salir de esa tentación? Estoy haciendo esto, oren por mí. Es una buena herramienta. Estás pasando por algo, llamá, sea la hora que sea, llamá, confesá rápidamente. No esperes hasta caer para confesarlo. Confiesa a personas maduras. No busques personas que te apoyen ni personas de confianza con quien solo puedas hablar del tema. Busca personas verdaderamente que te puedan ayudar verdaderamente. No busques a aquella persona que te va, no pasó nada, eso no es nada. Busca a personas que te ayuden con esta situación que estás pasando. Personas maduras. A personas que sabes que no van a contar a otros. Porque cuando vos confesás, también estás dando una herramienta para que te destruyan. Pero tenés que saber a quién confesar. Elegí tus compañeros de batalla. Elegí a compañeros fieles. Confiesa sin dar detalles explícitos. Confiesa de una manera completa, pero no exhaustiva. No queremos que la confesión se vuelva una conversación sobre el pecado, ni sea una ocasión de tropiezo para tu hermano. Es decir, mira, yo caí en esto y fue así, y tu hermano se hace una película en la cabeza, y haces caer a tu hermano con todo lo que le has confesado, o le haces tener bronca a otra persona. Confesá sin dar muchos detalles, porque puede ser de tropiezo a tu hermano también. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No confieses con tantos detalles porque puedes romper corazones, puedes dañar mucho. Ahora te preguntarás, Paulo, nunca hice esto, o es la primera vez que lo escucho. Y espero que sea esto, que lo veas como la palabra de Dios, ¿sí? Que lo veas ahí, esto es Biblia. No es mi idea, es lo que la Biblia dice. Y voy a decir, yo tengo que practicar esto los unos a los otros. Tengo que hacerlo. Ahora nunca lo hice, ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Practica personal e intencional buscando compañeros de batalla. Salí de acá y busca un compañero de batalla. O anda pensando ya un compañero de batalla. ¿Sí? Puede ser aquella persona que te disipula, ¿sí? Y decir, bueno, él va a ser mi compañero de batalla para que pueda luchar contra esto. Orá a Dios por hermanos que sean tus aliados de batalla. Orá por hombres justos, por mujeres justas que puedan ser compañeros tuyos. Busca a hombres que te acompañen en tu vida de batalla. No es que aislado, que te acompañen diariamente en esta batalla. Que sea algo diario. Otra, confiesa de forma intencional a un hombre o a una mujer en el momento de la batalla. Estás luchando y en ese mismo momento, como les había mencionado, confesá y decir, estoy luchando, estoy teniendo esta batalla ahora, orá por mí. Había un hombre, me habían contado una vez, un hombre me contó, estaba en el colectivo y dijo, estoy teniendo esta lucha, esta tentación, ¿qué hago? Y el otro, bajate del colectivo. Se bajó del colectivo. Le quedaba re lejos la parada que tenía que bajar, pero se bajó. Y es cuando Cristo dice, toma medidas radicales. No importa cuántas paradas tenés que bajarte, lo que importa es tu santidad y agradar a Dios por sobre todas las cosas. Después dice, aprovecha cada oportunidad que tengas con hermanos para poder exponer tu corazón. Sé intencional cuando visites a un hermano o cuando un hermano te visita a vos. Sean intencionales, es decir, mira, esta semana me costó ahí con la disciplina de mi hijo, me enojé, me costó con la pereza,
tenía un montón de platos que lavar, pero he sido egoísta ahí con mi esposa. Me tiré, me acosté a dormir cuando sabía que tenía que hacer un montón de cosas que ella ya me había pedido. Y yo le dije, no, me voy a dormir, no me importa nada. Suena gracioso, pero eso pasa diariamente en nosotros. Y esas cosas debes confesar a tu hermano, decir, estoy luchando con esto, estoy luchando con el orgullo, estoy luchando con el egoísmo, estoy luchando con el individualismo. Me ha pasado esto en esta semana. Dice, preparad temas para charlar, practicad la vida de cuerpo, enseñale a tu conciencia que la iglesia es el medio de gracia que Dios te dio para el momento de la batalla. La iglesia es la herramienta que Dios te ha dado para luchar contra tu pecado. No menosprecies su cuerpo. No menosprecies a la iglesia. Parte de Corintios, cuando habla de tomar la cena del Señor indignamente, habla también de no tener en cuenta al cuerpo de Cristo. Cuando no entendés qué es la iglesia, cuando menospreciás a la iglesia, también estás tomando indignamente la cena. Haz de la confesión una práctica común en tu familia. Dispongamos de nuestros corazones y enseñemos a nuestra conciencia acerca de esto a nuestros hijos, reconocer mi debilidad y la necesidad que tengo de ser ayudado por mi hermano. Esto instruye a tus hijos en cuanto a la confesión bíblica en la familia. Es hermoso que tu hijo venga y te diga, papá, perdón porque hice esto. Y no que esconda lo que rompió bajo la mesa o bajo la cama. Papá, he hecho esto, te he mentido. Papá, me he portado mal en la escuela. La maestra me dijo que va a hablar con vos. Uf. Yo siempre agradezco a mi hijo cuando hace eso, porque es la confesión de la que habla Santiago. Es esa confesión. Ahora, familia, para ir terminando, para muchos de nosotros, desde que conocimos al Señor hasta ahora, hemos practicado el primer punto, de confesar nuestros pecados a Dios, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pero ahora es el momento de sacar del bolsillo los unos a los otros en la confesión a tu hermano. No hay lugar para el individualismo, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para una apariencia elevada de vos mismo. No hay lugar en nada de eso. Si vos escondés tu pecado, si nosotros escondemos nuestro pecado, va a pasar algo en nuestro corazón. Vamos a empezar a creer mentiras tras mentiras. Y vamos a tener un concepto errado de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. No vamos a estar viendo de forma bíblica qué es la iglesia. Vamos a tener un concepto errado de la antropología, la doctrina del hombre. No vamos a entender que somos pecadores y que necesitamos del uno y del otro. Vamos a tener una amarteología, que es la doctrina del pecado errónea, porque no vamos a entender qué es lo que el pecado produce en nosotros y qué hace el pecado en nosotros. Vamos a tener una soterología errónea. ¿Por qué? Porque no vamos a entender que la salvación no solamente fue en un momento, sino que es un proceso de santificación hasta que el Señor nos lleve. Si no confesamos nuestros pecados, si no confesamos nuestras luchas los unos a los otros, con el propósito no de que Dios me perdone si yo confieso a mi hermano, sino con el propósito de que mi hermano me ayude a pensar bíblicamente, que me ayude a luchar contra mi pecado. Si hoy en este salón hay individualismo en nuestro corazón, vamos a terminar destruidos, porque el pecado va a destruir completamente
tu corazón, tu mente, y no vas a pensar nada bíblico. Pero si vos confesás, tu hermano te va a decir, no es bíblico lo que estás pensando, hermano mío. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que tenés que creer. En esto tenemos que luchar. Voy a orar por vos. Vamos a luchar juntos. Vamos a salir adelante por tu santidad y por la santidad de aquel que te ha salvado. Amén. Que sea un amén de verdad, familia. Me emociona mucho porque si no practicamos las Escrituras y venimos acá simplemente a escuchar y salimos y no somos hacedores, vamos a terminar destruidos por el pecado, familia. Aún hay pecado en nosotros, la cual la Biblia dice que tenemos que luchar. Y el Señor nos ha provisto de muchas herramientas para poder vivir una vida santa. Pero a veces la escondemos en los bolsillos para no exponernos. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su santidad y de que seamos santos porque Él es santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Estás confesando a Dios tus pecados? Entendiendo que la confesión a tus hermanos es bíblica, ¿lo vas a practicar? Si no confesás tus luchas, ¿qué estás queriendo guardar? ¿Por qué no querés exponer tu lucha? Quizá hay un temor a cómo te van a ver. Quizá hay un temor de no, voy a perder esto, voy a perder aquello. No importa lo que pierdas, lo que importa es la santidad de Dios. Oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque la sana doctrina, Señor, no solamente es una enseñanza. La sana doctrina, Señor, es una vida de práctica. La sana doctrina es algo que a veces nos duele. La sana doctrina nos expone. La sana doctrina nos santifica. La sana doctrina es tu palabra llevada a la práctica. Señor, te pido que esto sea un diario vivir en nosotros. Que entendamos que no somos seres individuales, que no podemos darnos el lujo de decir, no, voy a crecer yo solo, voy a discipularme, autodiscipularme yo solo.